Sean muy bienvenidos, Shade aquí, preparados para otro viaje a lo desconocido. Antes de comenzar me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias en que van a comenzar ya. Soy Guadalupe, enfermera desde hace 8 años, y siempre pensé que ya lo había visto todo en los pasillos del hospital en Michoacán donde trabajo. Soy suplente, así que termino pasando por diferentes áreas, según lo necesite el hospital. Una noche, mientras hacía mi ronda del turno de madrugada, noté algo extraño en el piso más antiguo del hospital. Los pasillos estaban en silencio. Solo yo y el zumbido lejano de las máquinas. A medida que caminaba, algo me hizo mirar hacia el final del corredor, donde estaba la habitación 12. Era una habitación en la que nunca había entrado, y aún así sentí un escalofrío. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que todo estaba fuera de lugar, pero de una manera extraña. Las toallas estaban mojadas, frascos de medicamentos abiertos sobre la mesita de noche y la cama hecha como si alguien acabara de levantarse. Lo que me asustó fue que la cama estaba completamente vacía. Miré a mi alrededor tratando de encontrar una explicación lógica, pensando que algún compañero habría usado la habitación y olvidado avisarme. Pero el silencio seguía pesado e incómodo. Fui a la enfermería a preguntar a algunos colegas sobre la habitación, intentando disimular mi nerviosismo. Algunos me miraron con mezcla de extrañeza y preocupación, pero nadie quería hablar mucho. Fue entonces cuando una enfermera mayor me contó que la habitación había sido cerrada hace 2 meses, después de que un paciente muriera en circunstancias misteriosas. Desde entonces, nadie debía entrar ni tocar nada. Confieso que mi primera reacción fue incredulidad. No soy de creer en historias sobrenaturales, pero algo en esa habitación parecía vivo, de una forma que no sabía explicar. Aunque la puerta estaba cerrada y sellada, las toallas mojadas y los frascos abiertos seguían apareciendo como si alguien estuviera cuidando la habitación. Intenté encontrar una explicación racional, pensando en una limpieza equivocada o alguna broma de un colega, pero nada tenía sentido. Decidí observar la habitación a distancia durante varios días, siempre de madrugada, cuando el hospital estaba más silencioso. En varias noches noté pequeños cambios. A veces la cama estaba desalineada, otras veces un frasco estaba volteado, como si alguien lo hubiera usado. Nunca vi a nadie entrar o salir, y los registros de acceso mostraban que la habitación permanecía cerrada. Comencé a sentirme incómoda, pero tenía que seguir trabajando. Una noche, decidí entrar con más cuidado, llevando una linterna. Sentí el olor a alcohol y a medicamento en el aire, pero no había nadie. Al tocar algunos frascos, noté que estaban fríos, como si los hubieran manipulado recientemente. Mi corazón se aceleró y traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero la sensación de que alguien había estado allí hace poco era real. Comencé a tomar notas de los detalles, horarios, objetos alterados, cualquier signo de presencia. Noté que los cambios siempre ocurrían entre las 2 y las 4 de la mañana. Parecía un patrón, pero no podía entender por qué. Hablando con colegas más experimentados, nadie tenía respuestas y algunos evitaban mencionar la habitación. Esto aumentó mi curiosidad y mi nerviosismo. Una noche sentí que no estaba sola. Mientras revisaba la cama, escuché un sonido suave de pasos, pero nada apareció a la luz de mi linterna. Mi respiración se aceleró y tuve ganas de correr, pero algo me mantenía allí. Era como si alguien me estuviera observando, esperando a que me diera cuenta. El miedo que sentí fue diferente a cualquier otro en el hospital, silencioso, casi constante, pero imposible de localizar. Comencé a notar pequeños signos que me inquietaban.
una toalla mojada sobre la cama, frascos cambiados de lugar, sábanas arrugadas. Siempre que alguien pasaba por el pasillo, no ocurría nada extraño. Pero cuando yo estaba sola, la habitación parecía despertar de algún modo. Intenté grabar con mi celular, pero las fotos salían borrosas y los videos no mostraban nada más que silencio. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Hablé en voz alta, preguntando si había alguien. El aire se volvió pesado y sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda. Ningún sonido, ninguna sombra visible, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Salí rápido de la habitación, intentando racionalizar. Guadalupe, estás cansada. Es solo estrés del turno de madrugada. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. En los días siguientes, empecé a evitar la habitación. Pero siempre que pasaba por el pasillo, mis ojos se dirigían automáticamente a la puerta. Había algo que no podía explicar, y cuanto más intentaba ignorarlo, más mi cuerpo reaccionaba solo. Tensión, escalofríos, respiración corta. Mis compañeros notaron que estaba diferente, más callada y distraída, pero no podía contarles lo que estaba pasando. Nadie me creería. Una noche, llegué más temprano al hospital, antes de que comenzara el turno. Quería observar la habitación sin nadie cerca, solo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Cuando entré, noté que la cama estaba diferente, más desordenada que nunca, y la sábana tenía una marca extraña, como si alguien hubiera estado sentado allí durante horas. Me agaché para examinarla de cerca, pero no pude entender lo que veía. La habitación parecía viva, cambiando cuando no la miraba directamente. Comencé a llevar una grabadora de audio, solo para registrar cualquier sonido extraño. Durante toda una madrugada, dejé el dispositivo encendido. Al escuchar la grabación al día siguiente, percibí pequeños ruidos, pasos suaves, arañazos en la madera, casi inaudibles, pero imposibles de atribuir a cualquier persona del hospital. Mi corazón se aceleró. Intenté racionalizar, pero todo apuntaba a algo que no podía explicar. Una de las noches más frías y silenciosas, mientras observaba la cama, noté que había un vaso de agua sobre la mesita de noche, completamente lleno, y que no estaba allí cuando entré. Mis dedos temblaban al tocarlo. El agua estaba fría y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si alguien lo hubiera preparado para mí, en silencio, esperando que lo viera. La habitación, de alguna manera, sabía que yo estaba allí. Empecé a anotar los horarios exactos y noté un patrón extraño. Las alteraciones ocurrían siempre entre las 2 y las 5 de la mañana. Intenté hablar con otros compañeros sobre la posibilidad de instalar cámaras de seguridad, pero nadie quiso involucrarse. Incluso los médicos evitaban el tema. La sensación de aislamiento aumentaba, y cada noche que pasaba en el pasillo hacía que mi estómago se contrajera de miedo y anticipación. Una madrugada, mientras revisaba los frascos de medicamentos, sentí un toque ligero en mi mano. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación permaneció durante unos minutos, y una presión extraña en el pecho dificultaba mi respiración. Salí de la habitación y caminé por el pasillo tratando de calmarme, pero noté que algo había cambiado en mí. Sentí que la habitación no solo guardaba secretos, sino que reaccionaba a mi presencia. Cada visita traía más señales. Toallas mojadas dobladas impecablemente, frascos desplazados, almohadas acomodadas. Intenté hablar en voz alta, preguntar si había alguien, pero el silencio era absoluto y pesado. Sin embargo, la presencia era palpable, casi asfixiante. Comencé a preguntarme si lo que estaba ocurriendo era una forma de comunicación, o solo un eco de la rutina que la habitación había adquirido tras la muerte del paciente. En una madrugada especialmente silenciosa, noté algo diferente.
La cama parecía haber sido usada recientemente, pero no había señales de un cuerpo. La sensación de que alguien había pasado horas allí cuidando la habitación me dio un miedo profundo mezclado con curiosidad. Me quedé parada, observando cada detalle, tratando de entender cómo era posible que eso sucediera sin que nadie estuviera presente. Empecé a sentir que no podía simplemente ignorar la habitación. Cada noche que trabajaba en el hospital, mi pensamiento volvía a ella. Intentaba distraerme con otras tareas, pero mi mente parecía arrastrarme hacia ese espacio, insistiendo en que regresara. La sensación era extraña, casi como si la habitación tuviera conciencia propia, reconociendo mi presencia, esperando que volviera, aunque nadie creyera lo que yo veía. Una madrugada, algo me hizo detenerme frente a la puerta. El aire estaba pesado y el olor a medicamento más intenso que nunca. Por un momento, tuve la certeza de que no estaba sola. Entré, observando cada detalle, y noté que la cama estaba exactamente como cuando el paciente había muerto, acomodada de forma extraña, con la almohada ligeramente hundida, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un escalofrío profundo y una mezcla de miedo y fascinación que me dejó inmóvil por unos minutos, solo observando. En los días siguientes, empecé a evitar la habitación, pero parecía encontrar formas de hacerse presente incluso a distancia. A veces, al pasar por el pasillo, percibía un olor fuerte a medicamento o agua mojada, aunque sabía que no había nadie allí. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Escalofríos, manos frías, respiración entrecortada. Empecé a darme cuenta de que la habitación tenía un ritmo propio, independiente de cualquier explicación lógica, y me sentía extrañamente atraída hacia ella, como si necesitara ver qué ocurriría después. Una noche, llegué más temprano al hospital para observar la habitación sin nadie alrededor. Quería estar segura de que no estaba imaginando cosas. Al entrar, noté que la cama estaba aún más desordenada que de costumbre y que la sábana mostraba una marca extraña, como si alguien hubiera pasado horas sentado allí. Me agaché para examinarla de cerca, pero no pude comprender lo que veía. La habitación parecía viva, cambiando cuando no la miraba directamente. Empecé a llevar una grabadora de audio para registrar cualquier sonido extraño. Durante toda una madrugada dejé el aparato encendido. Al escuchar la grabación al día siguiente, noté pequeños ruidos, pasos suaves, rasguños en la madera, casi imperceptibles, pero imposibles de atribuir a cualquier persona del hospital. Mi corazón se aceleró. Intenté racionalizar, pero todo apuntaba a algo que no podía explicar. En una de las noches más silenciosas, mientras observaba la cama, noté que había un vaso de agua sobre la mesita de noche, completamente lleno, que no estaba allí cuando entré. Mis dedos temblaban al tocarlo. El agua estaba fría, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Era como si alguien lo hubiera preparado para mí en silencio, esperando que lo viera. La habitación, de alguna manera, sabía que yo estaba allí. Comencé a anotar los horarios exactos y noté un patrón extraño. Las alteraciones ocurrían siempre entre las 2 y las 5 de la mañana. Intenté hablar con otros compañeros sobre instalar cámaras de seguridad, pero nadie quiso involucrarse. Incluso los médicos evitaban el tema. La sensación de aislamiento crecía, y cada noche que pasaba en el pasillo hacía que mi estómago se contrajera de miedo y anticipación. Una madrugada, mientras revisaba los frascos de medicamentos, sentí un toque ligero en mi mano. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación permaneció durante unos minutos y una presión extraña en el pecho dificultaba mi respiración. Salí de la habitación y caminé por el pasillo intentando calmarme, pero noté que algo había cambiado en mí.
Sentí que la habitación no solo guardaba secretos, sino que reaccionaba a mi presencia. Cada visita traía más señales: toallas mojadas dobladas de forma impecable, frascos desplazados, almohadas acomodadas. Intenté hablar en voz alta, preguntar si había alguien, pero el silencio era absoluto y pesado. Sin embargo, la presencia era palpable, casi asfixiante. Comencé a preguntarme si lo que ocurría era una forma de comunicación o solo un eco de la rutina que la habitación había adquirido tras la muerte del paciente. En una madrugada especialmente silenciosa, noté algo diferente. La cama parecía haber sido usada recientemente, pero no había señales de un cuerpo. La sensación de que alguien había pasado horas allí cuidando la habitación me dio un miedo profundo mezclado con curiosidad. Me quedé parada, observando cada detalle, tratando de entender cómo era posible que eso sucediera sin que nadie estuviera presente. Empecé a sentir que no podía simplemente ignorar la habitación. Cada noche que trabajaba en el hospital, mi pensamiento volvía a ella. Intentaba distraerme con otras tareas, pero mi mente parecía arrastrarme hacia ese espacio, insistiendo en que regresara. La sensación era extraña, casi como si la habitación tuviera conciencia propia, reconociendo mi presencia, esperando que volviera, aunque nadie creyera lo que yo veía. Una madrugada, algo me hizo detenerme frente a la puerta. El aire estaba pesado y el olor a medicamento más intenso que nunca. Por un momento, tuve la certeza de que no estaba sola. Entré, observando cada detalle, y noté que la cama estaba exactamente como cuando el paciente había muerto, acomodada de forma extraña, con la almohada ligeramente hundida, como si alguien acabara de levantarse. Sentí un escalofrío profundo y una mezcla de miedo y fascinación que me dejó inmóvil por unos minutos, solo observando. Después de aquella noche, empecé a sentir que la habitación no era solo un espacio físico, sino algo que existía en paralelo a la rutina del hospital. Cada detalle que cambiaba parecía intencional, calculado, como si alguien o algo estuviera manteniendo una presencia invisible. Caminaba por los pasillos con más cuidado, evitando mirar directamente la puerta, pero no podía alejarme por completo. Había algo allí que necesitaba entender, aunque no supiera exactamente qué. Una madrugada, llevé un bloc de notas y me quedé observando sin tocar nada. Durante horas no pasó nada. Cuando ya estaba a punto de rendirme, noté que la sábana de la cama se movió sola, sin viento, sin nadie alrededor. Un frío recorrió mi espalda y sentí que mi corazón se aceleraba. Era imposible explicarlo racionalmente, pero de algún modo sabía que no estaba imaginando. Comencé a cuestionar mi propia cordura. Intentaba convencerme de que el cansancio y el estrés de los turnos nocturnos me estaban engañando, pero cada evidencia parecía contradecirme. La toalla mojada, los frascos desplazados, la almohada ligeramente hundida, todo seguía ocurriendo. Cuanto más trataba de racionalizar, más difícil era negar que algo extraño realmente estaba pasando allí. En una de mis últimas noches en el hospital, pasé más tiempo de lo habitual observando la habitación. Me senté en una silla cercana, simplemente esperando, sin hablar, sin tocar nada. Y por primera vez sentí algo que no podía explicar. Una presencia silenciosa que parecía observar conmigo, sin intención de hacer daño, pero con atención constante. Salí al final de la madrugada con una mezcla de alivio y miedo, sabiendo que, de alguna manera, esa habitación nunca estaría realmente vacía. Hasta hoy, cuando paso por el pasillo de la habitación 12, siento un frío extraño recorrer mi columna. Nunca más intenté registrar nada ni contárselo a alguien, porque sé que nadie me creería. Pero todas las madrugadas que trabajé allí, me enseñaron que algunos lugares guardan más que paredes y camas. Guardan rastros de vidas y presencias que continúan incluso después de que pensamos que todo terminó.
No sé si es la habitación la que cambia o si somos nosotros los que no entendemos. Solo sé que, de algún modo, nunca duerme. Tengo 40 años y trabajo como guardia nocturno en un edificio de oficinas aquí en Michoacán. Comencé hace unos 5 años y siempre pensé que mi rutina sería monótona. Pasar horas solo, hacer rondas, revisar puertas y monitorear cámaras. Al principio, todo parecía normal, nada que realmente me preocupara. Pero hace unos 2 meses, algo comenzó a quitarme el sueño. Algo que no puedo explicar y que, de alguna manera, me hace tener miedo de acercarme a esa escalera de emergencia. Todo comenzó un martes. Hacía mi ronda habitual alrededor de las 2 de la mañana, como siempre, cuando noté a alguien sentado en la escalera de emergencia. Era un hombre, o al menos eso parecía, sentado en el mismo escalón, mirándome directamente. Al principio pensé que sería algún empleado que se había quedado hasta tarde, pero era extraño porque nadie debería estar allí a esa hora. La primera vez que intenté bajar para hablar con él, subí corriendo las escaleras con cierto temor, y el lugar estaba vacío. No había nadie. No había señales de que alguien hubiera pasado por allí. Solo el silencio, el frío del concreto y la luz débil que proyectaba sombras extrañas. Pensé que sería mi imaginación o cansancio, pero algo en el fondo me incomodó. A la noche siguiente, el mismo escalón, la misma hora, la misma figura sentada. Mi corazón empezó a acelerarse antes de acercarme. Esta vez, cuando bajé, noté algo diferente. Había una carpeta apoyada en la baranda, antigua, amarillenta por el tiempo. Dentro, fotos de personas que no conocía, pero que parecían antiguos empleados. Lo más extraño es que algunos parecían fallecidos, lo que me dio un escalofrío. En las noches siguientes, noté un patrón. Siempre alrededor de las 2, alguien o algo estaba sentado en ese escalón, mirándome fijamente. Cuando llegaba, no había nadie más que la carpeta. Y la carpeta nunca estaba en el mismo lugar donde la había encontrado antes. Cambiaba de posición, a veces un escalón más abajo, otras veces apoyada en la baranda, como si la colocaran manos invisibles. Comencé a registrar todo en un cuaderno. Hora, posición de la carpeta, expresiones que imaginaba en la figura sentada. Confieso que me sentía ridículo, incluso pensaba que estaba paranoico. Pero la incomodidad era real, física. Sentía el estómago encogerse y las manos sudar frío. No era algo que pudiera ignorar, y aun sabiendo que nadie podría estar allí, esa sensación de ser observado era constante. Una noche, decidí llevar la carpeta a mi puesto. Quería revisarla con calma, sin la presión de sentir a alguien observándome. La abrí con cuidado y vi fotos de rostros sonrientes, pero con algo que me molestaba. La expresión en los ojos parecía vacía, como si miraran a través de la cámara, no hacia ella. Había anotaciones en los márgenes, fechas antiguas, algunas correspondiendo a accidentes que sabía que habían ocurrido en ese edificio años atrás. Comencé a investigar sobre los empleados de las fotos. Algunos habían muerto en circunstancias normales, otros en accidentes extraños, pero nada comprobado. No había registros oficiales que conectaran todo eso. Aún así, el hecho de que la carpeta apareciera siempre antes de que la figura se sentara en la escalera me dio la sensación de que había algo que no podía entender. Mi rutina se volvió una tensión constante. Evitaba mirar la escalera, pero mi trabajo exigía revisar todos los rincones del edificio. Al pasar por ese escalón, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. A veces parecía escuchar pasos leves subiendo, pero al girarme no había nadie. Mis compañeros se reían cuando les contaba, pensando que era estrés, pero nadie aparecía en las cámaras. Una noche decidí confrontar de manera diferente.
Llevé una linterna potente y bajé con cuidado. Iluminé cada escalón, cada rincón. No había nadie. Pero la carpeta estaba allí, abierta, con una foto diferente en la parte superior, como si se hubiera colocado en ese momento exacto. Sostuve la carpeta con firmeza, sintiendo el corazón acelerado, y por primera vez comprendí que la sensación de estar siendo observado no era solo imaginación. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles extraños. Por ejemplo, objetos de mi puesto que estaba seguro de haber colocado en un lugar aparecían en otro, aunque nadie más tuviera acceso a la sala. Papeles, bolígrafos, incluso la carpeta con fotos que había llevado a mi mesa, a veces desaparecían o aparecían en otro lugar, sin explicación. Comencé a dudar de mí mismo, pero al mismo tiempo sabía que no era pura imaginación. Una noche, decidí arriesgarme. Llevé la carpeta hasta el escalón donde la figura siempre aparecía. La coloqué en el suelo y bajé unos escalones para observar. Sentí una presencia intensa, pesada, pero cuando miré, no había nadie. Aún así, el aire parecía vibrar, como si estuviera cargado. Tomé la carpeta y subí rápidamente, sintiendo cada músculo tenso, como si huyera de algo invisible. Después de eso, mis noches se volvieron aún más insoportables. Cualquier sonido parecía amplificado, pasos a lo lejos, puertas crujiendo, hasta el viento pasando por las ventanas. Sentía que la escalera, la carpeta y la figura formaban algo que no podía comprender. Intenté racionalizarlo de todas las formas posibles, pero nada tenía sentido. La sensación de ser observado no disminuía, incluso cuando me alejaba. Una madrugada, noté algo nuevo. Pequeñas marcas en la baranda, como arañazos recientes. Miré con cuidado y percibí que formaban una especie de patrón, casi como si alguien intentara escribir algo. Tomé papel y lápiz e intenté reproducirlo. No tenía sentido alguno, pero era demasiado extraño para ser coincidencia. Mi confianza estaba tambaleando. Intenté hablar con colegas sobre seguridad extra o cámaras adicionales, pero nadie quería tocar la escalera, alegando que era peligrosa. Sabía que necesitaba registrar alguna prueba concreta, pero todo lo que conseguía eran fotos de la carpeta o del lugar, nada de la figura. Aún así, sentía que siempre estaba allí, esperando el momento adecuado. Una madrugada, decidí llevar un grabador oculto cerca del escalón. Al revisar después, solo había silencio, nada que explicara la figura sentada. Esto me dejó frustrado y más tenso. Era imposible probar su existencia y empecé a sentirme aislado, como si estuviera lidiando con algo que nadie podía ver ni creer. En las semanas siguientes, noté que la figura parecía reaccionar a mi estado de ánimo. En noches en que estaba más nervioso, parecía inclinarse hacia adelante, aunque nunca pude asegurar que se moviera de verdad. En noches más tranquilas, parecía simplemente sentada, inmóvil, observando. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo evaluado o puesto a prueba. Una madrugada, intenté estudiar la carpeta más a fondo. La llevé a casa, algo que normalmente no haría, pero la curiosidad me pudo. Revisé cada foto, cada anotación. Había fechas, observaciones, detalles de la vida diaria de las personas retratadas, pero nada que explicara por qué estaban allí. Algunas fotos parecían tomadas en secreto, otras oficiales. Lo que más me incomodó fue que en algunas los ojos parecían seguirme. Empecé a tener pesadillas con esos rostros. En el sueño, la escalera estaba llena de ellos, todos sentados en los escalones, mirándome fijamente. Me despertaba sudando frío, pero la sensación de ser observado continuaba durante el día. Intenté racionalizarlo, pensando que era estrés, pero no podía ignorar la carpeta ni la figura en la escalera. Era como si la realidad y el sueño se mezclaran. Una madrugada,
Noté que la carpeta estaba cerrada, pero parecía palpitar ligeramente, como si tuviera vida propia. La sostuve con cuidado, sintiendo un peso extraño, y percibí que algunas fotos parecían haber cambiado de expresión. No sé si mi mente me jugaba una broma o si realmente había algo allí que no podía explicar. Sentí miedo como nunca antes y mi respiración se aceleró. En los días siguientes, intenté concentrarme en otras tareas, pero el recuerdo de la escalera y la carpeta me acompañaba. Incluso durante el día, al pasar cerca de la salida de emergencia, sentía ese peso, esa presencia silenciosa. Empecé a darme cuenta de que, de algún modo, aquello se había convertido en parte de mi rutina y no podía escapar. Era como si el edificio guardara un secreto antiguo y yo fuera el único capaz de percibirlo. Una madrugada, decidí dejar la carpeta en la parte superior de la escalera y alejarme por completo, sin mirar atrás. Caminé rápido por el pasillo, sintiendo el corazón acelerado, y escuché algo caer detrás de mí. Cuando miré, la carpeta había desaparecido. No había viento, nadie cerca, ninguna señal de movimiento. Fue la primera vez que sentí un verdadero pánico, mezclado con impotencia. No sabía si debía seguir trabajando allí o simplemente huir del edificio para siempre. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas coincidencias. A veces, al regresar del baño o de una ronda rápida, la carpeta aparecía en la puerta de mi puesto, abierta en una foto que nunca había visto antes. En otras noches, parecía que alguien había hojeado mis apuntes, como si estuviera siguiendo mis registros. Era perturbador, pero imposible de probar. Una noche, decidí arriesgarme aún más. Llevé la carpeta hasta el escalón donde siempre aparecía la figura. La coloqué en el suelo y bajé unos escalones para observar. Sentí una presencia intensa, pesada, pero cuando miré, no había nadie. Aún así, el aire parecía cargado, vibrando de forma extraña. Tomé la carpeta y subí rápidamente con todos mis músculos tensos, como si estuviera huyendo de algo invisible. Después de eso, mis noches se volvieron todavía más insoportables. Cualquier sonido parecía amplificado. Pasos lejanos, puertas crujientes, hasta el viento pasando por las ventanas. Sentía que la escalera, la carpeta y la figura formaban algo que no podía comprender. Intenté racionalizarlo de todas las maneras posibles, pero nada tenía sentido. La sensación de ser observado no disminuía, ni siquiera cuando me alejaba. Una madrugada, noté algo nuevo. Pequeñas marcas en la baranda, como arañazos recientes. Miré con cuidado y percibí que formaban un patrón, casi como si alguien intentara escribir algo. Tomé papel y lápiz e intenté reproducirlo. No tenía sentido alguno, pero era demasiado extraño para ser coincidencia. Mi confianza estaba tambaleando. Intenté hablar con colegas sobre seguridad extra o cámaras adicionales, pero nadie quería acercarse a la escalera, alegando que era peligrosa. Sabía que necesitaba registrar alguna prueba concreta, pero todo lo que conseguía eran fotos de la carpeta o del lugar, nada de la figura. Aún así, sentía que siempre estaba allí, esperando el momento adecuado. Una madrugada, llevé un grabador oculto cerca del escalón. Al revisar después, solo había silencio, nada que explicara la figura sentada. Esto me dejó frustrado y más tenso. Era imposible probar su existencia, y empecé a sentirme aislado, como si estuviera lidiando con algo que nadie podía ver ni creer. En las semanas siguientes, noté que la figura parecía reaccionar a mi estado de ánimo. En noches en que estaba más nervioso, parecía inclinarse hacia adelante, aunque nunca pude asegurar que se moviera de verdad. En noches más tranquilas, parecía simplemente sentada, inmóvil, observando. Era una sensación extraña, como si estuviera siendo evaluado o puesto a prueba.
Una madrugada intenté estudiar la carpeta más a fondo. La llevé a casa, algo que normalmente no haría, pero la curiosidad pudo más. Revisé cada foto, cada anotación. Había fechas, observaciones, detalles de la vida diaria de las personas retratadas, pero nada que explicara por qué estaban allí. Algunas fotos parecían tomadas en secreto, otras oficiales. Lo que más me incomodó fue que en algunas, los ojos parecían seguirme. Buenos días, soy Diego. Trabajo en una fábrica y siempre tomo el autobús nocturno de las 2 de la mañana para regresar a casa. Es la misma ruta desde hace años y ya conozco hasta al conductor de vista. Vivo en Michoacán y por aquí mucha gente trabaja de madrugada, así que no es raro ver la parada llena a esa hora. Normalmente, el ambiente es silencioso, todos un poco cansados mirando al vacío, pero esa noche, algo estaba diferente desde el principio. Llovía fuerte y una niebla densa cubría toda la calle. Aún así, el autobús llegó exactamente a tiempo, como siempre. Entré y me senté en mi lugar de costumbre, cerca de la ventana del lado izquierdo. Recuerdo haber echado un vistazo rápido para ver quién más estaba dentro. Había unas 10 personas, más o menos, todas sentadas rectas, mirando al frente, sin hablar. Me pareció extraño, porque siempre hay alguien usando el celular, susurrando o durmiendo. Aquella noche, nada. Solo se escuchaba la lluvia golpeando el techo y el sonido del motor. El conductor tampoco se giró hacia nadie, ni respondió al buenas noches que dije. Me sentí incómodo, pero traté de no darle demasiadas vueltas. El autobús siguió su ruta normal, pasando por las mismas curvas y pendientes que conocía de memoria, pero en cierto punto se detuvo unos minutos en una estación donde siempre sube gente. Miré por la ventana y vi varias personas esperando afuera, con paraguas y capas de lluvia, intentando protegerse del viento. Pero nadie del autobús se movió, ningún pasajero miró a los lados, nadie se levantó para dar espacio. Esperé a que el conductor abriera las puertas, pero no hizo nada. El motor seguía encendido, el limpiaparabrisas se movía de un lado a otro y parecía que el tiempo se hubiera detenido. Empecé a pensar que tal vez el autobús se había averiado o estaba esperando a alguien. Pero cuando miré al conductor, noté que él también estaba inmóvil, con las manos en el volante, mirando fijo al frente. Lo observé por un tiempo, intentando ver si parpadeaba, si se movía un poco, cualquier cosa. Nada, era como si estuviera congelado. Intenté llamarlo. «Señor, ¿está bien?» Ninguna respuesta. El sonido de la lluvia ahogaba mi voz y el resto de los pasajeros parecía no escuchar. Sentí un escalofrío intenso, como si el aire se hubiera vuelto más frío de repente. Para ese momento, ya estaba nervioso. Saqué mi celular para mandar un mensaje a un amigo, pero me di cuenta de que no tenía señal, ni un solo rastro. Eso nunca pasaba allí. Miré por la ventana otra vez y noté que la niebla se había vuelto tan densa que ya no podía ver a las personas de la estación. Todo afuera estaba blanco, sin forma. Pensé en bajarme, pero las puertas seguían cerradas. Fue entonces que un detalle me provocó pánico. El autobús estaba completamente detenido, pero aún sentía una ligera vibración en el suelo, como si el motor latiera de manera constante. Miré al frente de nuevo y juro que vi algo que hasta hoy no puedo explicar bien. El conductor giró la cabeza lentamente, muy lentamente, hasta mirarme directamente. Sus ojos no tenían brillo alguno, como si estuvieran cubiertos por una sombra. No dijo nada, solo me miró unos segundos, luego volvió a mirar al frente y el autobús arrancó de repente con tanta fuerza que casi caigo del asiento. Los otros pasajeros ni se movieron, seguían en la misma posición, mirando al frente, como si estuvieran hipnotizados.
Después de eso, todo sucedió muy rápido. Las ventanas empezaron a empañarse por dentro y el aire se volvió pesado, difícil de respirar. Intentaba entender a dónde iba el autobús, pero la niebla afuera era tan densa que parecía que flotábamos en medio de la nada. Ninguna calle, ninguna luz, nada. Traté de hablar con alguien, tocar el hombro de la mujer frente a mí, pero ni parpadeaba. Cuando la toqué, su piel estaba fría, fría de un modo que no era normal. Retiré la mano de inmediato. Empecé a golpear los vidrios, gritarle al conductor que parara. Nadie respondía. El sonido de la lluvia aumentó tanto que parecía que estábamos dentro de una cascada. De repente, el autobús frenó bruscamente. Las luces interiores parpadearon y se apagaron por un instante. Aproveché ese momento para correr hacia la puerta e intentar abrirla. La cerradura cedió con un clic y bajé en cuanto pude, sin pensar. Pisé la calle mojada, tropecé, y cuando me volví a mirar el autobús, empezó a alejarse lentamente, desapareciendo en la niebla. Quedé parado allí, empapado, tratando de entender lo que acababa de suceder. El reloj marcaba las 2:47. No había nadie en la calle, ni rastro de la parada de autobús. Caminé hasta una esquina para orientarme, pero parecía que todo a mi alrededor era igual, como si la niebla devorara casas y luces. Después de unos minutos, reconocí un muro pintado y noté que estaba cerca de casa. Llegué temblando, sin saber cómo explicar lo que había visto. No pude dormir esa noche. Al día siguiente, desperté más tarde y salí para ir al trabajo. Pasé por la misma parada de autobús y vi un vehículo detenido allí, idéntico al que había tomado la noche anterior. Pero algo llamó mi atención. Estaba cubierto de polvo y barro, y las placas eran antiguas, con el número de ruta que ya había sido dado de baja hace años. El letrero mostraba el mismo destino de siempre, pero con las letras gastadas, casi borradas. Me quedé observando unos segundos y dentro había personas sentadas, todas mirando al frente. Me quedé observando desde lejos, tratando de entender si era coincidencia o si estaba perdiendo la cabeza. Un señor que barría la acera me vio parado y me preguntó si estaba esperando el autobús. Le conté que había tomado ese mismo vehículo la noche anterior y soltó una risa corta, un poco nerviosa. Dijo que ese autobús ya no circulaba desde hacía tiempo, desde un accidente en una madrugada lluviosa, justamente en la misma ruta que yo tomaba. Pensé que bromeaba, pero la manera en que me miró me hizo dudar. Parecía estar hablando en serio. Le pregunté qué sabía, y el hombre respondió que, esa noche del accidente, el autobús perdió el control en una curva y cayó por un barranco. Todos los pasajeros murieron, incluido el conductor. Desde entonces, a veces aparecía un vehículo igual, de la nada, siempre en las madrugadas lluviosas. Dijo que algunos vecinos ya lo habían visto, pero evitaban comentarlo por miedo a atraer mala suerte. Sentí un escalofrío que comenzó en el estómago y subió hasta la nuca. El señor siguió barriendo, como si hubiera dicho algo trivial, y me quedé parado intentando asimilarlo. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas, saqué mi celular para ver si tenía algún registro de la noche anterior, pero no había nada, ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera la ubicación en el GPS. Era como si esa hora hubiera desaparecido por completo del historial. Busqué noticias antiguas sobre accidentes de autobuses en esa ruta y encontré un artículo de periódico de 2003 que hablaba exactamente de un desastre a las 2 de la mañana, en una noche de lluvia intensa. El número de la línea era el mismo que yo tomaba, y el conductor, según la foto, era el mismo hombre que me había mirado. Después de eso, empecé a evitar el turno de madrugada. Pedí cambiar mi horario en el trabajo, alegando cansancio, y durante semanas traté de no pensar más en el asunto. Pero cada vez que llovía, el sonido del agua en las ventanas me hacía recordar ese viaje.
A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de estar otra vez en ese asiento, con el motor sonando de fondo y aquellos pasajeros inmóviles a mi alrededor. Una vez incluso soñé que el conductor me llamaba por mi nombre, aunque él nunca me hubiera oído decir Diego. Hubo una noche en la que necesitaba salir tarde por un problema en la fábrica. Intenté conseguir que alguien me llevara, pero nadie podía. Esperé un poco, y cuando miré el reloj, ya pasaban de las 2. La calle estaba vacía, y la lluvia empezaba otra vez. Mi corazón latía acelerado. La parada de autobús estaba a pocos metros, y juro que pensé en correr en dirección contraria, pero mis pies simplemente me llevaron hacia allí. No sé si era curiosidad o alguna fuerza que no podía explicar. Cuando llegué a la parada, el mismo autobús estaba allí, detenido, con el letrero encendido. No había conductor a la vista, pero las luces interiores parpadeaban lentamente, como si alguien las hubiera apagado hace poco. La lluvia aumentaba y me quedé en la acera, tratando de decidir si me acercaba o me iba. Lo más extraño era que cuanto más dudaba, más sentía una especie de presión en el pecho, como si algo me llamara. Di un paso atrás, pero escuché que la puerta se abría, sin nadie dentro para presionar el botón. Mi primer instinto fue correr, pero al mismo tiempo sentí una especie de calma, como si entrar en ese autobús fuera inevitable. Di 2 pasos hacia adelante, mojando mis zapatos en los charcos, y miré hacia adentro. Los asientos estaban llenos otra vez, las mismas personas, mismas ropas, mismos rostros, todos inmóviles, mirando al frente. El conductor, ahora, tenía el rostro parcialmente cubierto por la sombra, pero sabía que era él. El asiento que solía ocupar estaba vacío. Me quedé mirando la escena durante unos segundos que parecieron minutos. El ruido de la lluvia desapareció poco a poco, y empecé a escuchar algo diferente, un sonido distante, un zumbido metálico, proveniente del interior del autobús. Sentí olor a combustible y a tierra mojada. Recordé el artículo de periódico. El autobús había caído por un barranco y las víctimas fueron encontradas atrapadas, con la puerta trabada. Me faltó el aire. Di un paso atrás y el zumbido cesó. Todas las cabezas se giraron lentamente hacia mí. No sé cómo describirlo. Fue un movimiento sincronizado, frío, silencioso. Todos me miraron al mismo tiempo, sin parpadear. Esos rostros sin expresión, pálidos, con ojos hundidos, me observaban en silencio. El conductor extendió la mano, en un gesto lento, como invitándome a entrar. El letrero se iluminó de nuevo en rojo. Último viaje. El motor volvió a sonar, grave y constante. El miedo me paralizó, pero logré dar 2 pasos hacia atrás y correr sin mirar atrás. Llegué a casa empapado, con el corazón acelerado y el cuerpo temblando. Cerré todas las puertas, pero seguí escuchando el sonido del motor en la calle, distante, yendo y viniendo. Esperé a que amaneciera para mirar por la ventana. No había nada afuera. Solo marcas de neumáticos en el asfalto mojado, justo frente a la reja. Me quedé observando esas marcas hasta que salió el sol, intentando convencerme de que era coincidencia. Pero una cosa me atormentaba. Nunca le había dicho a nadie dónde vivía. En los días siguientes, empecé a notar pequeños detalles que antes no me llamaban la atención. Cada vez que pasaba por la parada, sentía un frío repentino, incluso cuando no llovía. A veces veía el reflejo del autobús en los escaparates cerrados, pero al mirar de frente no había nada. Hasta el tráfico parecía comportarse de manera extraña en ese tramo de la calle. Los coches reducían la velocidad sin motivo, las bocinas sonaban solas y nadie parecía notarlo. Trataba de racionalizar todo, pensando que era cansancio o alucinación, pero la sensación persistía. Un día le conté la historia a un compañero de trabajo y solo asintió, diciendo que ya había escuchado rumores similares por ahí.
Una noche, necesitaba salir a comprar medicinas y pasé cerca de la parada. La lluvia había cesado, pero la niebla aún estaba presente. El autobús estaba allí de nuevo. Parecía estacionado, esperando. Mi cuerpo se congeló. Respiré hondo y seguí mi camino, evitando la acera. El corazón me latía tan rápido que dolía. Miré por encima del hombro y, por un instante, juré ver una sombra en la puerta del conductor observándome. La sombra no se movía, pero sentí que me estudiaba. El olor a tierra mojada volvió y un escalofrío recorrió mi espalda. Pasé días sin dormir bien. Cada vez que llovía de noche, mi mente volvía a esa experiencia y el miedo me consumía. Evitaba salir, pero necesitaba trabajar y desplazarme. Comencé a llegar más temprano a la parada, solo para observar desde lejos, sin acercarme. De vez en cuando veía el autobús allí, detenido, con placas antiguas y un número de ruta inexistente. Siempre los pasajeros dentro estaban inmóviles, mirando al frente, sin parpadear. Parecía que el tiempo dentro del autobús era distinto al mundo real. Una madrugada, cuando el miedo casi me paralizaba, decidí enfrentar la situación. Tomé una linterna y me acerqué a la parada. El autobús estaba allí, con las luces interiores apagadas, pero el contorno del vehículo era nítido. Las puertas estaban cerradas, pero no sentí ninguna traba física. Respiré profundo y empujé la puerta para mirar dentro. El asiento del conductor estaba vacío. Los demás asientos también. El silencio era absoluto. Un viento frío entró con la puerta y sentí que algo se movía detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nada. Corrí de regreso a casa, pero el sonido del motor volvió, distante, aumentando y disminuyendo, como si circulase alrededor de la manzana. Cerré todas las ventanas, trancando las puertas, pero la sensación de que algo me observaba no desapareció. Al acostarme, miré por la ventana y, por unos segundos, juré ver el autobús estacionado en la parada, con las puertas abiertas, pero sin nadie dentro. El corazón me latía con fuerza y cerré la cortina. Intenté dormir, pero el sonido de la lluvia ligera me devolvió a aquella noche. En los días siguientes, descubrí que otras personas hablaban de algo extraño en esa parada, pero siempre en susurros, sin atreverse a dar detalles. Supe que antiguos conductores y vecinos recordaban accidentes mal explicados, autobuses que aparecían y desaparecían sin explicación. Sentí que había una historia más antigua de lo que podía imaginar, algo que nadie comentaba abiertamente. Cada relato tenía detalles similares: autobuses nocturnos, pasajeros inmóviles, conductor que parecía no estar vivo. Cuanto más escuchaba, más difícil me resultaba creer que todo fuera coincidencia. Con el tiempo, traté de seguir mi vida normalmente, evitando pasar por la parada de noche y cambiando mi rutina. Pero siempre que llovía, sentía la misma tensión apretando mi pecho. Ya no podía dormir bien y mis sueños eran invadidos por imágenes del autobús, la niebla y aquellos pasajeros. La sensación era tan real que despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. El miedo se había convertido en una presencia constante, silenciosa, recordándome que algo inexplicable podía estar allí, esperando. Una noche especialmente intensa, decidí registrar todo lo que había visto. Tomé papel y lápiz e intenté escribir cada detalle, cada sensación. Mientras describía el autobús, la parada, los pasajeros, noté que mis manos temblaban. Cada línea parecía revivir la experiencia. Llegué al momento en que el autobús desapareció en la niebla y sentí el mismo frío de antes. Fue imposible continuar. Tiré la hoja al suelo y respiré hondo, intentando convencerme de que todo era memoria e imaginación. Desde entonces, adopté una rutina de precaución. Evito la lluvia, evito la madrugada, evito esa parada de autobús. Pero hay momentos
en silencio, en que me sorprendo mirando la calle, esperando no ver nada, pero sintiendo que algo puede aparecer en cualquier momento. La sensación es como si algo estuviera allí, siempre observando, sin prisa, esperando a que baje la guardia. No cuento esta historia a muchas personas porque sé que nadie la creería, pero no puedo olvidarla y, en el fondo, sé que tal vez nunca sea olvidado. Hoy, cuando pienso en aquella noche, aún siento el mismo frío en la espalda. No sé qué pasó realmente, ni si algún día lo entenderé. Tal vez solo fuera un autobús antiguo, un sueño colectivo, o algo que escapó a mi comprensión. Pero la memoria es viva, y cada lluvia, cada niebla, cada madrugada, me recuerda que hay algo allí, entre lo real y lo que no puedo explicar. A veces miro por la ventana e imagino el autobús detenido en la parada, esperando silencioso, y siento que no soy el único que conoce su presencia. Soy recepcionista desde hace unos meses en un condominio en Michoacán. El trabajo es tranquilo la mayor parte del tiempo, pero las madrugadas son diferentes. Normalmente me quedo leyendo o organizando papeles, intentando no distraerme demasiado para no dormirme. Una de esas noches, alrededor de las 3 de la mañana, noté algo extraño en la puerta de vidrio de la entrada. Había una figura parada allí, quieta, pero lo que más me llamó la atención fue que parecía observarme. Cuando me acerqué sentí un frío recorriendo mi cuerpo, pero no pude distinguir ningún rostro. Al principio pensé que era mi imaginación o algún reflejo de la luz del pasillo. Respiré hondo y continué organizando los papeles, intentando convencerme de que no había pasado nada. Pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cada vez que miraba la puerta, un escalofrío me recorría la espalda. Decidí no comentarlo con nadie porque parecía ridículo y no quería que me llamaran paranoica. Unos días después volvió a suceder. La figura estaba exactamente en el mismo lugar y empezó a imitar mis movimientos. Cuando me agaché para recoger algo del suelo, ella también se agachó. Mi corazón se aceleró. Me quedé parada unos segundos, sin saber si huir o simplemente observar. Cuando logré moverme, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, durante el cambio de turno, le conté al conserje lo que había visto. Me miró serio y me dijo que nadie había entrado ni salido del edificio en esa madrugada. Eso me incomodó aún más. Empecé a prestar más atención a los horarios en que esto ocurría y noté que era siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Nadie más estaba en el vestíbulo, así que era imposible que fuera un residente o visitante. Al principio intenté ignorarlo. Creía que estaba cansada o estresada, pero la sensación de ser observada persistía. Comencé a notar pequeños detalles que antes no veía. El vidrio de la entrada siempre parecía más frío que el resto del edificio, y mis reflejos en el vidrio estaban ligeramente retrasados, como si alguien jugara a copiar mis movimientos. Con el tiempo, la figura comenzó a aparecer en otros lugares. Primero noté un reflejo extraño en el espejo del pasillo del piso principal. Estaba organizando correspondencia cuando vi algo detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Cuando miré nuevamente al espejo, allí estaba la misma figura, inmóvil, sin rostro, simplemente observándome. Sentí un nudo en la garganta y di unos pasos atrás. Empecé a registrar mentalmente los horarios en que esto ocurría. Casi siempre sucedía cuando estaba sola, realizando tareas simples. Me di cuenta de que no se limitaba solo a la entrada. Los espejos de cada piso, del ascensor e incluso del vestíbulo principal comenzaron a reflejar esa presencia. No tenía cabello, rasgos ni ninguna característica humana que pudiera identificar,
pero sabía que era algo consciente. Una noche decidí que necesitaba entenderlo mejor. Me puse frente a uno de los espejos del vestíbulo con el celular en la mano, lista para grabar. La figura apareció al instante, imitando mis movimientos, pero cuando intenté grabar, la cámara se bloqueó. Era como si algo impidiera cualquier registro. Salí corriendo al pasillo, intentando convencerme de que había una explicación lógica, pero en el fondo ya sabía que no la había. Empecé a buscar situaciones similares en internet, pero nada encajaba. Contárselo a alguien parecía imposible. Nadie creería que algo así pasara realmente. Incluso amigos cercanos empezaron a pensar que estaba exagerando o imaginando cosas por quedarme sola en el edificio durante la madrugada. El conserje seguía asegurándome que nadie entraba, y él conocía a cada residente de memoria. La duda me consumía, pero la figura seguía allí, en todos los espejos que usaba. Poco a poco mi sueño empezó a verse afectado. Pasaba los días cansada y cada madrugada sentía ese frío en la columna vertebral. Comencé a evitar mirar espejos sola, pero eso solo aumentaba mi ansiedad. A veces tomaba el ascensor y notaba en el reflejo que la figura estaba detrás de mí, aunque estaba segura de que no había nadie. Era como un juego de gato y ratón, pero yo no conocía las reglas. Una de esas noches, durante un apagón breve, todo quedó completamente oscuro por unos segundos. Estaba en el mostrador y solo veía mi reflejo distorsionado en la ventana de la recepción. Cuando volvió la energía, noté que la figura seguía allí, incluso con las luces encendidas. Sentí un pánico tan fuerte que dejé caer el radio de comunicación. El ruido retumbó por el vestíbulo, pero la figura no se movió. Solo continuó observándome, o al menos eso parecía. Después de eso, empecé a evitar quedarme sola en la recepción. Le pedí al conserje que hiciera rondas más frecuentes, inventando excusas sobre movimientos extraños cerca de la entrada. Él sospechó algo, pero no preguntó mucho. Una madrugada, cuando vino a reemplazarme por unos minutos, yo observé desde la cámara del pasillo, y fue entonces cuando lo vi. El reflejo volvió a aparecer, aunque no había nadie en la recepción. Al día siguiente se lo conté. Se quedó callado un momento y luego dijo: «Así que tú también la viste». Esas palabras me helaron la sangre. Le pregunté qué quería decir con eso, pero evadió la pregunta, diciendo que era algo antiguo del edificio. Traté de insistir, pero solo respondió que prefería no hablar de eso de noche. Nunca volvió a mencionarlo, y eso solo aumentó mi curiosidad y mi miedo. Comencé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Marcas de dedos en el vidrio, siempre del lado de afuera. Golpecitos en el espejo del baño de mujeres, incluso cuando yo estaba sola. Y una sensación extraña al pasar por el pasillo de limpieza, donde hay un espejo grande y viejo, heredado del edificio anterior. Era como si ese espejo fuera el centro de todo. Una noche decidí enfrentar mi miedo. Esperé hasta las 3 de la mañana y fui al espejo del pasillo de limpieza. Llevé conmigo una linterna, el celular y el radio. Miré directamente al reflejo y dije: «¿Qué quieres?». No hubo respuesta, pero la figura apareció, inmóvil. Apagué y encendí la linterna, intentando comprobar si era un juego de luces. Nada. Cuando di un paso atrás, ella también lo dio. Cuando respiré hondo, el reflejo pareció respirar conmigo. Fue entonces cuando noté algo que nunca había visto. El reflejo no estaba perfectamente alineado conmigo. Estaba un poco más hacia la derecha, como si tuviera su propio espacio, un movimiento independiente. Por instinto, extendí la mano para tocar el espejo. En el momento en que lo hice, sentí una leve vibración, como si el vidrio latiera bajo mis dedos. Un frío me atravesó la piel y el radio empezó a emitir un zumbido. Salí corriendo de allí
y me encerré en la recepción. Pasé el resto de la noche sin levantar la cabeza. Cuando amaneció, el espejo estaba completamente limpio, sin ninguna marca. Le pregunté al conserje si alguien había estado allí y me dijo que nadie había pasado por ese pasillo desde el día anterior. Su tono era demasiado tranquilo y eso me puso aún más nerviosa. Parecía saber más de lo que decía. Las noches siguientes fueron peores. Aunque no mirara directamente, sentía la presencia de la figura en todos los reflejos, en el vidrio de la cafetera, en la pantalla apagada del ordenador, incluso en el metal pulido del cubo de basura. Intentaba no mirar, pero era imposible vivir sin reflejos. Todo el edificio parecía observarme. Y lo más perturbador era que, cuanto más intentaba ignorarlo, más frecuente se volvía. Una madrugada, un residente bajó alterado diciendo que el espejo del ascensor se había agrietado solo. Fui a revisar. La grieta formaba una línea curva, como si algo hubiera golpeado desde adentro. Miré con atención y juro que, por una fracción de segundo, vi algo moverse dentro del reflejo. El residente me preguntó si también lo había visto, y mentí, diciendo que debía ser un defecto. No insistió, pero se fue visiblemente incómodo. Después de ese episodio, empecé a soñar con el espejo del pasillo, siempre el mismo sueño, yo parada frente a él y al otro lado, la figura imitando mis gestos, pero poco a poco comenzaba a moverse diferente, como si intentara liberarse de la imitación. Cuando despertaba, sentía un peso en el pecho y un sabor metálico en la boca. Llegué a pensar en renunciar, pero algo dentro de mí me decía que, aunque me alejara, eso seguiría conmigo. Con el tiempo, empecé a notar patrones. La figura aparecía con más frecuencia cuando estaba distraída, limpiando o organizando papeles, pero nunca cuando había alguien cerca. Comencé a anotar los horarios en un cuaderno, intentando encontrar alguna lógica. Casi siempre entre las 2:30 y las 3:30 de la mañana. Era imposible predecir exactamente, pero parecía que me estudiaba, aprendiendo mis hábitos. Cada noche me sentía más cansada y nerviosa, esperando el momento en que aparecería. Una madrugada particularmente silenciosa, escuché pasos detrás de mí en el pasillo. Me giré de golpe, pero no había nadie. Miré el espejo cercano y la figura estaba allí, inmóvil, como siempre. Pero esta vez noté que la posición de sus hombros estaba ligeramente torcida, diferente a la mía. Un pequeño detalle, pero suficiente para darme la sensación de que cada vez era más real, y no solo una copia en el reflejo. Empecé a hablar nuevamente con el conserje. Le pregunté directamente si sabía algo, alguna historia sobre el edificio, porque no era posible que solo yo viera eso. Me miró unos segundos y luego dijo, con un tono que no pude interpretar: algunas cosas guardan memorias, cosas que no olvidan a quienes pasan por ellas. No explicó más, pero la forma en que lo dijo me hizo sentir que eso no era la primera vez que algo así ocurría allí. Después de esa conversación, decidí registrar todo. Tomé fotos de los espejos por la noche, pero cada vez que las revisaba, la figura no aparecía en ninguna. Era como si algo borrara cualquier prueba. Mostré las fotos a un amigo y se rió, diciendo que era solo un reflejo o un juego de luces, pero él nunca había pasado horas solo en el edificio de noche. Yo sabía que no era eso, sabía que la figura existía, aunque nadie creyera. La sensación de ser observada se intensificó. Empecé a sentir escalofríos incluso de día, al ver reflejos en ventanas o superficies metálicas. A veces, en el ascensor, sentía que algo se movía detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Era una presencia silenciosa, constante, que no respetaba reglas ni horarios. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y no podía ignorarla. Una madrugada, escuché un susurro muy bajo, casi inaudible, como si alguien hablara desde el otro lado del vidrio.
Me congelé. No pude distinguir palabras, pero era un sonido humano, casi un suspiro. Miré el espejo más cercano y la figura estaba allí, inmóvil. Pero esa noche percibí algo diferente. Parecía que me miraba a mí y no al reflejo. Una sensación de que intentaba comunicarse conmigo. Intenté dejar una luz pequeña encendida en la recepción, esperando que eso pudiera alejarla. Pero no funcionó. La figura continuaba apareciendo, a veces más nítida, a veces difusa, pero siempre presente. Comencé a preguntarme si eso existía solo para mí, o si todo el edificio guardaba alguna memoria extraña, algo que los residentes y el conserje preferían ignorar. Una noche, decidí mirar el espejo del pasillo de limpieza y hablarle con más firmeza. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? El reflejo no cambió, pero sentí un frío intenso subir por mi columna. Era como si la presencia del otro lado respondiera, pero de una manera que no podía entender. Mi corazón se aceleró y tuve que alejarme rápidamente. Empecé a notar que mi rutina estaba siendo controlada por el miedo. Evitaba ciertos espejos, cambiaba mis horarios, siempre mirando por encima del hombro. El conserje nunca volvió a mencionar el tema, pero de alguna manera sentía que sabía más de lo que decía. Algunos días parecía seguirme por los pasillos, aunque yo no lo viera directamente. La sensación de estar rodeada aumentaba cada noche, y no sabía si eso terminaría alguna vez. Una madrugada, al llegar a la recepción, noté que todos los espejos reflejaban algo diferente. La figura no solo me imitaba, sino que parecía tener autonomía. Miraba hacia direcciones que yo no miraba, como si vigilara cada rincón del edificio. Sentí ganas de gritar, pero mi voz no salía. Temblaba y comprendí que quizás estaba lidiando con algo que no podía comprender. Hola, soy Mateo, repartidor. Trabajo repartiendo comida desde hace unos 3 años en Michoacán y, la mayor parte del tiempo, mi rutina es bastante monótona. Pedidos aquí y allá, clientes amables, otros no tanto. Pero hay un cliente que cambió completamente mi forma de ver mi trabajo. Siempre pide la misma pizza, sin excepciones, exactamente a las 23:00. Nunca dice una palabra, nunca da su nombre completo. Es extraño, pero con el tiempo me acostumbré. Al principio pensé que era solo una persona reservada, pero poco a poco su comportamiento empezó a incomodarme. La entrega es simple. Llego a su apartamento, toco el timbre, él pone la mano por la rendija de la puerta y toma la pizza. Nada más. Ni gracias, ni un gesto, nada. La primera vez me pareció normal, pero después de algunas semanas, empecé a notar detalles que me inquietaban. La puerta nunca se abre. Nunca vi a nadie entrar o salir del edificio a esa hora. Y los vecinos nunca mencionan haber visto a alguien allí. Algo parecía extraño, pero trataba de no pensar mucho en ello. Una noche, regresando de otra entrega, me di cuenta de que todo el edificio estaba oscuro. Normalmente siempre hay alguna luz en los pasillos, pero esa vez no. Decidí acercarme al apartamento del cliente solo para revisar, y fue entonces cuando lo vi. La puerta, por primera vez, estaba entreabierta. No mucho, solo 1 centímetro. A través de la rendija pude notar que el lugar estaba completamente vacío. Polvo en el suelo, muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Un olor extraño, a quemado, flotaba en el aire. Me quedé paralizado unos segundos. Mi corazón se aceleró y pensé en salir corriendo, pero algo me detenía. Curiosidad, tal vez. Me acerqué un poco más, miré por la rendija, y todo parecía abandonado hace años. Nada se movía. La pizza que tenía en la mano se sentía pesada, como si cargara algo más que comida. Respiré hondo y di unos pasos hacia atrás, intentando comprender lo que estaba pasando. Al día siguiente, decidí preguntar a los vecinos.
Algunos me miraron extrañados cuando mencioné el apartamento. Una señora mayor, que vive en el edificio desde hace décadas, me dijo en voz baja que nadie vivía allí desde un incendio hace años. Contó que el hombre que vivía allí y su hija murieron en ese incendio, y desde entonces el apartamento quedó cerrado. Mis dedos se enfriaron mientras escuchaba la historia. La pizza del cliente parecía haber adquirido otro peso dentro de mi mochila. Aún así, esa noche continué con mi trabajo como siempre. Hice otras entregas, evitando el apartamento del hombre y su hija, pero no podía sacar la imagen de mi mente. Algo me decía que tenía que ir, de nuevo, a ver con mis propios ojos. Llegué con el pedido por la noche. La calle estaba silenciosa y los pocos vecinos que circulaban me miraban raro. Mi estómago se revolvía y sentí escalofríos que no podía explicar. Cuando me acerqué a la puerta, ocurrió el mismo ritual. Puse la pizza sobre el pasamanos y, como siempre, apareció la mano. Pero esta vez noté algo diferente. La mano parecía más transparente, casi como si no perteneciera a alguien de carne y hueso. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era mi imaginación. Respiré profundo y seguí mi camino, intentando pensar que solo estaba cansado. En los días siguientes, continué con las entregas, pero mi mente estaba siempre en ese apartamento. Comencé a notar detalles que antes ignoraba. El reloj del edificio, que siempre marcaba 22:59 cuando llegaba. La ausencia de olor a comida, aunque hubiera pizza allí. El silencio absoluto que me rodeaba. Todo parecía coordinado, como si alguien o algo me estuviera observando. Trataba de no pensar mucho, pero era imposible. Una noche, después de varias semanas, decidí quedarme un poco más cerca del apartamento. Me escondí detrás del edificio, solo observando. La mano apareció en la rendija, pero no tomó la pizza de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, mirándome. Mi corazón se aceleró. Traté de alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. Y de repente sentí una presencia detrás de mí. No era nadie que pudiera ver, pero la sensación de ser observado me hizo girar rápidamente, y no había nadie. Salí corriendo de esa calle. El viento frío me golpeó de repente, como si algo hubiera pasado junto a mí. Llegué a casa sudado y con el corazón a 1000, intentando convencerme de que era solo estrés. Pero la verdad es que no pude dormir en toda la noche. Mi teléfono vibró cerca de la medianoche. Era un mensaje con solo una palabra: gracias. No conocía el número y no respondí. La pizza de la noche siguiente me esperaba y no tenía valor de rechazarla. Esa noche siguiente, pedaleé hasta el apartamento como siempre. La calle estaba desierta, solo se escuchaba de vez en cuando un coche pasando. Respiré hondo antes de acercarme a la puerta. Coloqué la pizza sobre el pasamanos y, como siempre, apareció la mano. Pero esta vez sentí algo extraño. Un escalofrío recorrió mi columna, como si la mano dudara un instante. Fue rápido, pero percibí que me estaba evaluando, midiendo mi reacción. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero mi cuerpo permaneció rígido. Después de que la pizza desapareció, algo dentro de mí no se quedó tranquilo. Miré todo el edificio y noté que ninguna ventana reflejaba luz. Ningún sonido salía del interior. Nada más que el silencio absoluto. Empecé a preguntarme si lo que veía era real o solo producto de mi imaginación. Pero el olor a quemado que todavía flotaba allí, sutil como humo antiguo, me decía que algo realmente había sucedido en ese lugar. En los días siguientes, empecé a notar más cosas extrañas. Mi bicicleta parecía moverse sola cuando la dejaba apoyada cerca del edificio, incluso con el freno puesto. Una vez, al volver del trabajo,
Encontré la pizza de la noche anterior todavía en la bolsa, fría pero intacta. No había explicación lógica. Pensé en contárselo a alguien, pero sabía que nadie creería. Me sentí solo con aquello y comencé a evitar mirar el apartamento durante el día. Una noche, ocurrió algo diferente. La mano apareció, pero sostuvo la pizza por un momento, como si quisiera devolvérmela. Me quedé paralizado, mirándola fijamente. Entonces sentí una presión extraña en el aire, como si alguien respirara detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y mi respiración era corta. La mano desapareció con la pizza y por unos segundos todo quedó en silencio. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo un frío intenso que parecía atravesar mis huesos. Después de eso, decidí que necesitaba investigar más. Hablé con vecinos antiguos y busqué registros sobre el incendio. Descubrí que, en realidad, el hombre que vivía allí y su hija habían sido víctimas de un accidente. Nadie sabía exactamente qué pasó, pero todos describían la misma sensación extraña en el edificio. Puertas que crujían solas, sombras que se movían de manera inusual y un olor a humo que nunca desaparecía completamente. Cada relato dejaba mi mente más inquieta. Una noche, antes de salir a entregar, tomé mi bicicleta con cuidado. Había algo en el aire que me ponía nervioso, una mala sensación. Al acercarme al apartamento, noté que la puerta estaba más desgastada que antes, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. El pasamanos donde dejaba la pizza estaba más frío que nunca. Mi estómago se revolvió y tuve ganas de irme, pero la curiosidad me mantenía firme. Coloqué la pizza y esperé. La mano apareció. Pero esta vez había algo diferente, un movimiento rápido detrás de la rendija, como si la sombra de la niña se inclinara hacia afuera. Parpadeé y casi no lo creí. No había ruido, solo un gesto silencioso. Mi cuerpo temblaba. Algo dentro de mí gritaba para huir, pero también algo me decía que siguiera observando. Era como si esa mano me estuviera llamando, exigiendo que entendiera. Un miedo profundo me invadió, pero también una extraña fascinación. Salí corriendo, como en otras ocasiones, pero esta vez la sensación de ser observado me acompañó hasta mi casa. No pude dormir. Durante la noche escuché pasos leves y rasguños cerca de la puerta de la sala, como si algo intentara entrar. Tomé el teléfono, listo para llamar a alguien, pero la señal falló. El silencio volvió, pesado y sofocante. Intenté convencerme de que eran solo mis nervios, pero había algo allí, presente, esperando, y sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Al día siguiente, decidí no ir al apartamento. Trabajé más temprano, evitando el turno de noche, pero mi mente no dejaba de pensar en ello. Las conversaciones con los vecinos volvieron a mi memoria, las historias del incendio, las manos que tomaban la pizza. Comencé a sentir que aquello no era solo un cliente misterioso, sino algo ligado a ese apartamento, a ese lugar. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más inevitable parecía. Cuando llegué a casa por la noche, encontré mi bicicleta apoyada en la pared, como siempre, pero algo extraño. Había una marca de mano sucia en el manillar. No era mía, seguro. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y mi estómago se congeló. El reloj marcaba las 23, y la pizza que había reservado para la entrega todavía estaba en la bolsa. Un impulso extraño me hizo mirar hacia la puerta del apartamento desde la ventana. Algo se movió en la sombra, rápido, silencioso. Supe que, de alguna manera, aquello no había terminado. Esa noche, decidí que necesitaba ir al apartamento de una vez por todas. Tomé mi bicicleta, mi mochila con la pizza y traté de prepararme mentalmente. El corazón me latía con fuerza, las manos sudaban y cada paso parecía más pesado que el anterior.
Al acercarme, noté que la rendija estaba aún más estrecha, como si el lugar quisiera esconder algo. Respiré hondo y coloqué la pizza. La mano apareció, pero sentí algo diferente. Un calor extraño, casi humano, que recorrió el pasamanos hasta mi brazo. Un instante después, percibí un movimiento dentro del apartamento. Sentí que algo me observaba directamente, aunque no pudiera verlo claramente. La sombra de la niña parecía flotar detrás de la puerta, inmóvil, y por un segundo tuve la impresión de escuchar un susurro. Mi nombre. Parpadeé y todo desapareció. El silencio volvió, pesado y sofocante, y la mano que había tomado la pizza se desvaneció de manera repentina. Me quedé parado allí, tratando de entender lo que había ocurrido. Salí corriendo, más rápido que nunca. El pecho me dolía y los músculos temblaban. Llegué a casa y cerré todas las puertas, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Durante horas me quedé mirando la calle, esperando ver alguna sombra o algún movimiento que explicara esa presencia. Nada apareció. La ciudad estaba tranquila como siempre, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. En los días siguientes, traté de retomar la rutina normal. Entregas, clientes, risas en el trabajo. Pero cada vez que pasaba cerca del edificio, sentía ese frío, ese escalofrío que nunca desaparecía. Comencé a dejar la pizza en el suelo del pasillo, sin acercarme a la puerta, pero la mano siempre aparecía. Aunque no quisiera, estaba atrapado en ese extraño ritual. Era como si algo en el apartamento me hubiera aceptado en su rutina. Una noche, al volver a casa, noté algo nuevo. La bicicleta del cliente misterioso estaba en la calle, sola, exactamente como antes. Mi corazón se aceleró. Traté de acercarme, pero el miedo me paralizó. No había nadie cerca. La calle estaba silenciosa, y la sensación de que alguien me observaba se intensificó aún más. Todo parecía indicar que el apartamento no era solo un lugar abandonado. Algo estaba ligado a ese espacio, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Decidí no entregar más pizzas a esa hora. Traté de evitar el apartamento, ignorar al cliente, pero era imposible. Siempre que pasaba por allí, sentía la misma presión, el mismo frío, la misma sensación de ser vigilado. El misterio se convirtió en parte de mi vida, algo que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Mi mente buscaba lógica, pero no había ninguna. Solo esa presencia silenciosa y constante, esperando. Una noche, aunque no quería, miré por la ventana de mi casa y vi aparecer la mano otra vez. No tomó nada, solo estaba allí, quieta, como esperando que la viera. Me quedé inmóvil, tratando de comprender, pero no había explicación. El miedo mezclado con fascinación me invadió. Me di cuenta de que, de alguna manera, había cruzado una línea de la que no podía regresar. El apartamento, la mano, esa sombra, todo formaba parte de algo que jamás comprendería del todo. Empecé a evitar las calles de noche, pero no servía de nada. A veces, cuando pasaba cerca, sentía el mismo frío y el mismo escalofrío, como si la presencia me siguiera. Algunas noches dejaba la pizza en el pasillo y salía corriendo. Cuando miraba de regreso, la pizza había desaparecido y el silencio volvía. Pero la sensación de ser observado nunca se iba. Sabía que no era casualidad y que algo en el apartamento me aceptaba o me vigilaba sin que yo pudiera hacer nada. Hoy, sigo haciendo entregas en Michoacán. La historia del cliente misterioso circula entre algunos colegas, pero nadie la cree del todo. Para mí, no es una historia, es realidad. El apartamento permanece vacío, la bicicleta aparece de vez en cuando, y la mano silenciosa siempre se lleva la pizza. El miedo se ha vuelto rutina, y la curiosidad, algo imposible de ignorar. No sé si algún día tendré una explicación,
pero he aprendido a convivir con lo inexplicable, aunque me deje inquieto cada noche. Y, por más que lo intente, todavía no puedo olvidar la sensación de aquella última noche. La mano, la sombra de la niña, la presión en el aire, todo sigue allí, esperando. No sé si algún día veré a alguien de carne y hueso en el apartamento, o si realmente hubo alguien. Lo único que sé es que cada noche, a las 23 horas, la pizza desaparece y la presencia que no puedo explicar permanece. Intento seguir con mi vida, pero el recuerdo de aquel silencio y aquella mano nunca me abandona. Y quizás nunca lo haga. Desde aquella noche, he aprendido a ser más precavido. No me acerco al apartamento si no es absolutamente necesario, y siempre reviso el entorno antes de bajar de la bicicleta. Pero a veces, por instinto, no puedo evitar mirar hacia la puerta. Solo un vistazo, rápido, y siempre siento esa misma presión, como si la mano invisible supiera que la estoy observando. Es imposible describirlo, pero no es miedo común, es algo más profundo, inquietante, que te hace sentir pequeño y expuesto. He intentado hablar con alguien sobre esto, pero nadie comprende. Algunos me miran como si contara un cuento infantil, otros simplemente se ríen y cambian de tema. Incluso mis compañeros de trabajo, que conocen la rutina de las entregas, me dicen que exagero, pero sé lo que he visto y sentido. Cada noche que la pizza desaparece sin explicación, cada sombra que se mueve dentro del apartamento vacío, me recuerda que hay algo allí que no pertenece a este mundo, algo que no puedo ignorar. A veces me pregunto si aquel hombre y su hija de verdad murieron en el incendio, o si de alguna manera su presencia sigue ligada al lugar. La bicicleta que aparece sola, la mano que toma la pizza sin tocarme, el silencio que me sigue hasta casa. Todo parece indicar que no fue un accidente ni un simple recuerdo. Siento que hay un lazo invisible que me conecta con ellos, una especie de contrato silencioso que no pedí, pero del que no puedo escapar. Las noches en que dejo la pizza en el corredor y me alejo rápido, siento un alivio momentáneo, pero también una extraña ansiedad. Sé que están allí, observando, esperando. Nunca se sabe si aparecerán solo la mano, la sombra de la niña, o algo más que no puedo comprender. Y, aunque intento seguir con mi vida, incluso durante el día, hay un peso constante en mi pecho. La sensación de que algo me sigue, algo que no puedo ver, pero siempre está presente. He pensado en mudarme, dejar Michoacán, dejar las entregas nocturnas, pero algo me detiene. Es como si, al intentar alejarme, la presencia se volviera más fuerte, más insistente. Siento que necesito respetar su rutina tanto como ellos respetan la mía. Es un pacto silencioso. Yo llevo la pizza, ellos la toman. No entiendo por qué ni qué esperan de mí, pero sé que romperlo no sería seguro. Hoy sigo con mi vida, haciendo entregas y observando siempre de reojo aquel apartamento. He aprendido a convivir con la incertidumbre, a aceptar lo que no tiene explicación. Cada noche a las 23 horas, la pizza desaparece y con ella una pequeña parte de mi tranquilidad, pero la sensación persiste, la mano, la sombra, la presencia que no puedo nombrar, y sé que seguirá allí, esperando, incluso cuando ya no esté yo. Porque hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden comprender, y este apartamento es una de ellas.